Bueno, muy bien, vamos a continuar con las cefalosporinas. Habíamos visto más o menos la clasificación, el mecanismo de acción. Y en este capítulo, en esta sección, vamos a ver algunos conceptos generales de las cefalosporinas, las ventajas y las desventajas. Bueno, con respecto a las ventajas que tienen las cefalosporinas, son 4 ventajas importantes, de las más destacables. La primera es que las cefalosporinas son bactericidas, al igual que las penicilinas, porque inhiben la síntesis de la pared bacteriana, actúan al mismo nivel. La segunda ventaja es que son efectivas contra estafilococos productores de penicilinasas. Son relativamente resistentes a las cepas de estafilococos productores de beta-lactamasas. Algunas son más resistentes que otras, siendo las de primera generación las más activas contra el estafilococo aureus. En tercera ventaja, tienen amplio espectro de actividad. Son activas contra muchas bacterias gram positivas y gram negativas. De todos modos, no son activas contra enterococos o pseudomonas, excepto dos que son de tercera generación, que habíamos visto que eran la ceftazidima y la cefoperazona, que son de tercera generación y se administran por vía oral. El resto no es activo contra pseudomonas. Otra ventaja es que tienen un alto índice terapéutico por vía parenteral, tienen muy buenos niveles plasmáticos. Bueno, pasamos a las desventajas de las cefalosporinas. Las cefalosporinas más antiguas tienen inadecuada penetración al líquido cefalorraquídeo. Es decir, que ni las de primera ni las de segunda generación poseen adecuados niveles bactericidas en líquido cefalorraquídeo, por lo que no son recomendadas en meningitis, aunque inicialmente la cefuroxima, que es una de segunda generación, fue recomendada para el tratamiento de la meningitis. Algunos fracasos en los tratamientos han permitido que no se recomiende más para este fin. Las cefalosporinas de tercera generación, que son de la década del 80, que son la cefixima, ceftibutem, cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima, ceftizoxima y cefoperazona, son muy activas contra bacterias gram negativas entéricas. Son activas contra patógenos que causan meningitis y tienen una excelente concentración en el líquido cefalorraquídeo. Bueno, otra desventaja es que tienen limitada actividad o nula actividad contra pseudomonas y enterococos. Otra desventaja es que tienen un aumento de la nefrotoxicidad cuando se combinan con aminoglucósidos. Las cefalosporinas son solas, administradas solas, raramente son nefrotóxicas, pero administradas con aminoglucósidos son nefrotóxicas, tienen alto índice de nefrotoxicidad. Bueno, eso con respecto a las ventajas y las desventajas. La actividad antibacteriana y los principales parámetros farmacocinéticos de las cefalosporinas de primera generación, que son las primeras que aparecieron, que son la cefradina, cefalexina, cefadroxilo de vía oral, y la cefalotina, la cefaloridina, cefapirina, cefazolina y cefradina por vía parenteral. Estas son las de primera generación y son activas contra numerosos gérmenes gram positivos, y su espectro se extiende también a muchos gram negativos, como cepas de Escherichia coli, varias Klebsielas, incluso Klebsiella pneumoniae, Proteus indol negativos como Proteus mirabilis. Las cefalosporinas de primera generación no son en general resistentes a las beta-lactamasas. Sin embargo, la cefalotina en especial es uno de los antibióticos más resistentes a las beta-lactamasas estafilocóccicas,
por lo que es un agente de alternativa y útil en infecciones graves como endocarditis a estafilococos productores de beta-lactamasas. La cefazolina es la cefalosporina de primera generación de vida media más prolongada, por lo que es una de las más utilizadas porque también es bien tolerada por vía intramuscular o vía intravenosa. Las cefalosporinas de primera generación pueden ser utilizadas en combinación con antibióticos aminoglucósidos para incrementar su espectro antibacteriano en infecciones graves tales como septicemias o bacteriemias o neumonías graves, y en esto se debe, sin embargo, considerarse la posibilidad de incrementar la nefrotoxicidad de ambos antibióticos, por lo que su utilización debe ser el resultado de la evaluación realizada. Las cefalosporinas son usadas frecuentemente como agentes profilácticos, preventivos de infecciones en cirugía cardiovascular, en colocación de prótesis óseas y osteoarticulares, en enfermedades biliares crónicas para evitar colecistitis, por ejemplo, en las pielonefritis crónicas, en cirugías pélvicas o intraabdominal para evitar peritonitis. Son también efectivas alternativas de las penicilinas en infecciones estafilocóccicas y estreptocóccicas no enterocóccicas. La cefradina, que es de primera generación, es administración oral, y la cefalexina, que también es de administración de vía oral, puede administrarse vía oral, y la cefalotina solo puede administrarse por vía intravenosa porque no se absorbe por vía oral y la administración intramuscular es sumamente dolorosa. Con respecto a las cefalosporinas de segunda generación, estas cefalosporinas, bueno, las de segunda generación vamos a repasar los nombres. Estas aparecieron en la década del 70, como habíamos dicho. Las de vía oral son el cefaclor, cefuroxima, cefastricina, y las de vía parenteral son el cefamandol, cefotetán, cefuroxina, ceforanida, cefonicid y cefmetazole. Esas son las de segunda generación. Bueno, ¿qué pasa con estas cefalosporinas? Poseen un espectro antibacteriano mayor que las de primera generación. Son activas contra un mayor número de gérmenes gram positivos y gram negativos, especialmente estos últimos, los gram negativos, como la Haemophilus influenza, Escherichia coli, Klebsiella, cepas de Enterobacter, cepas indol positivos, Neisseria gonorrea, Neisseria meningitidis y anaerobios, pero ojo, recordar que no son activas para pseudomonas. No sirven para pseudomonas, no. La cefuroxima. Pues, se administra por vía oral y es activa contra algunas cepas de gérmenes productores de beta-lactamasas, como ser el Haemophilus influenza, causante de las neumonías ampicilina resistente, por ejemplo. Aunque la actividad antibacteriana y estructura química de la cefuroxima es similar al cefamandol, su vida media de la cefuroxima es más elevada, pudiendo alcanzar una vida media de hasta 1 hora hasta 7 horas de vida media. Y puede administrarse encima cada 8 horas, porque tiene mayor vida media, entonces puede administrarse cada mayor intervalo de tiempo. La cefuroxima también tiene la ventaja de que atraviesa la membrana meningia, alcanzando concentraciones útiles en el líquido cefalorraquídeo, como para tratar meningitis, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza o Streptococcus pneumoniae, incluso a gérmenes ampicilina resistentes, aunque algunos fracasos en la actualidad no hacen recomendable esta indicación.
Ninguna de estas cefalosporinas son activas contra Pseudomonas aeruginosa. Bueno, eso es con respecto a la segunda generación. Pasamos a las cefalosporinas de tercera generación. Las cefalosporinas de tercera generación son las que aparecieron en la década del 80 y son la cefixima y ceftibutem por vía oral y la cefotaxima, que actúa sobre Klebsiella, Escherichia coli, enterobacterias, la ceftriaxona, la ceftazidima, que es antipseudomona, la ceftriaxona y la cefoperazona, que también es antipseudomona. Esas son las de tercera generación. Las de tercera generación poseen en general similar actividad contra gérmenes gram positivos que las de primera generación. Sin embargo, las de tercera generación son altamente resistentes a las beta-lactamasas y poseen adecuada actividad antibacteriana ante numerosas infecciones provocadas por gérmenes gram negativos. La cefotaxima, por ejemplo, inhibe más del 90% de las cepas de enterobacteriáceas, incluso aquellas productoras de beta-lactamasas y resistentes a aminoglucósidos. También inhibe la Escherichia coli, cepas de Proteus, Klebsiella, Bacteroides fragilis, y su espectro es hacia gram negativos y anaerobios. Los gram negativos anaerobios son el Bacteroides, Prevotella, Fusobacterium, Veillonella, Clostridium. La ceftazidima y la cefoperazona, que son ambas son de administración parenteral, son altamente activas contra la Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas aeruginosa. Especialmente la primera, la ceftazidima, es más activa todavía que la cefoperazona contra Pseudomonas. En cambio, las otras cefalosporinas de tercera generación, que serían la cefotaxima, la ceftriaxona y la ceftriaxona, son escasamente activas contra Pseudomonas aeruginosa. La ceftriaxona es una cefalosporina especialmente activa contra Neisseria gonorrea, causante de la gonorrea, con una sola dosis intramuscular de 125 miligramos. Además, es la que posee mayor vida media, tiene una vida media de 8 horas aproximadamente, y puede administrarse en 1 o 2 dosis diarias, aún en infecciones graves. También es activa, la ceftriaxona es activa contra la Haemophilus influenza. Las cefalosporinas de tercera generación pueden atravesar las meninges, a excepción de cefoperazona, con relativa facilidad, y alcanzan importantes concentraciones en el líquido cefalorraquídeo. Es por eso que las cefalosporinas de tercera generación son agentes de elección en meningitis por bacterias gram negativas, como que son Escherichia coli, Klebsiella y Proteus, que son las que provocan meningitis. También son útiles en infecciones intraabdominales, bacterias multiresistentes, en bacteriemia, sepsis, en empiemas y neumonía. El moxalactam, que en realidad no es una verdadera cefalosporina, ya que posee un átomo de oxígeno en vez de un átomo de azufre en posición de carbono 1 en la molécula. Por eso no es una cefalosporina en realidad, pero posee un espectro de actividad y parámetros farmacológicos similares a las cefalosporinas de tercera generación. Es relativamente menos activa contra cocos gram positivos y tiene variable actividad contra el Bacteroides fragilis, y en tal sentido es comparable a la cefoxitina. Bueno, la cefotaxima combinada con ampicilina
es el tratamiento de elección para la terapia empírica de la meningitis neonatal e infantil, la cefotaxina más ampicilina. Todas las cefalosporinas de tercera generación se eliminan por riñón, por orina, ya que esta es la más importante vía de excreción, a excepción de la cefoperazona, que posee un gran metabolismo hepático, y la ceftriaxona, que posee un 40% de eliminación por metabolismo hepático. Algunas cefalosporinas, en especial cefoperazona, cefamandol, moxalactam y cefotetam, se asocian con una mayor incidencia de hemorragias. Aparentemente inhiben la síntesis de protrombina. Y con respecto a la cefoperazona, puede producir intolerancia al alcohol, que se denomina, entre paréntesis, efecto antabús tipo disulfiram. Bueno, en resumen, las cefalosporinas de tercera generación son importantes agentes antibacterianos que poseen un espectro que debe ser orientado selectivamente para utilizaciones específicas, y además poseen un alto costo.